Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Corporación Cultural una vez más y estoy aquí. Soy José Vergara, dibujante, pintor, artista plástico de la Corporación Cultural y me voy a dedicar esta vez a hacer una clase dedicada a dibujo, lo que es cómo yo ocupo el boceto para previo entintado, ¿ya? Lo que es el dibujo para entintar. Voy a comenzar. Como materiales tengo ahora lápiz grafito, ¿cierto? Lo hemos conversado antes, goma de borrar. Uso portaminas o uso un lápiz grafito. Normalmente el lápiz grafito que tengo es H para trabajo de líneas, de trazo más duro. Y tengo el portamina con una punta blanda para trabajar lo que es más sombra o degradación. ¿Ya? Adicional tengo aquí un tintero y unas plumas de dibujo. Tengo estas plumas tradicionales de dibujo que van a ser mi complemento hoy. Yo lo que voy a hacer en lápiz grafito, en lápiz de mina, lo voy a complementar y lo voy a trazar después con tinta china, ¿ya? Quiero recordarles que yo cuando ocupo el lápiz grafito para poder colorear, para poder matizar, ocupo yo el costado del lápiz. Me permite el portaminas hacer esto. Yo voy a retirar un poco más afuera la mina, ¿cierto? Y voy a hacer este ejercicio que es en un rectángulo y lo voy a dividir. Lo voy a dividir por la mitad. 2 casilleros. Lo divido por mitad de la mitad. 4 casilleros y lo vuelvo a dividir en la mitad de la mitad. 8 casilleros. ¿Qué logro con esto? Voy a hacer la degradación. Voy a comenzar a trabajar el lápiz grafito, ¿cierto? De esta forma. Sacando o teniendo más afuera, más expuesta la mina del lápiz grafito, me permite a mí trabajar de mejor manera la degradación. Como es más larga la mina ahora expuesta, yo puedo ocuparlo inclinado, agachado y ocupo el ancho para avanzar más rápido y más parejo. Tengo más control. De esta forma yo voy matizando en blanco y negro, ya cuando voy trabajando con el lápiz grafito. Esto que yo hago lo ocupo para el lápiz grafito, lo ocupo para los lápices de colores también. El lápiz de color se mueve de la misma forma. Eso también lo pueden revisar en otra cápsula tutorial que hemos realizado anteriormente, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces me he movido a través de los casilleros cada vez con menos fuerza, menos impresión para dejar al final un casillero en blanco, el color del papel. Ya, así como yo hago esto, es como yo empleo, ¿cierto?, el lápiz grafito, la degradación y como yo veo también el color en la realidad. Yo cuando veo un color, cuando miro un color, no lo veo liso. Yo veo siempre, por ejemplo, en mi lápiz, yo veo siempre una parte verde clara, una parte verde oscura. En los colores igual. Yo veo colores que están a la sombra, a veces más en penumbra, y tienen partes más claras. Yo nunca veo un color plano, liso en la realidad. Siempre están sujetos a la luz y a la sombra, ¿ya? ¿Cómo traduzco yo esto cuando trabajo con plumas, con tinta china? Con las plumas de dibujo yo no tengo la posibilidad de hacer degradación. La pluma de dibujo o es blanco o es negro. No me permite hacer medios tonos. No me permite hacer más suave la degradación del lápiz grafito. Entonces lo que yo debo hacer, voy a hacer un ejercicio similar, pero lo voy a hacer más reducido para no gastar tanto tiempo. ¿Ya? El mismo casillero que tengo, ¿cierto?, para el lápiz grafito, yo lo puedo hacer para la tinta china, para la pluma, ¿cierto? Divido entonces al centro en 2, divido la mitad de la mitad, 4 y vuelvo a dividir en la mitad de la mitad, 8. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? El primer casillero va a representar el color negro, ¿cierto? El último va a representar el color blanco y los que yo voy a intervenir son los que están al medio, en el centro. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que era antes color, yo lo voy a traducir en líneas. Todo lo que era color yo lo voy a traducir en líneas. Entonces voy a comenzar a trazar líneas en este casillero en un sentido. Voy a hacer lo mismo en el siguiente, pero a medida que me voy acercando hacia el que corresponde, que es el blanco, voy a ocupar las líneas más separadas. Lo mantengo igual, ¿cierto?
Podría, ¿cierto?, incluir el negro. Se me olvidó este detalle, ¿cierto? Pasar aquí el negro primero. Continúo entonces. Cada vez aquí, más separados. El primero no lo toco, entonces lo dejo en blanco. ¿Cómo logro los otros tonos ahora entonces? Voy a comenzar a repasar, pero ahora en el otro sentido. Ahí, 1, 2. Voy a pasar al tercer casillero. 3. Voy a pasar al cuarto casillero. 4. Falta un poco de tinta, un poco de carga. Paso al siguiente. El que sigue. Y aquí me detengo. Dejo ese hasta ahí. Y ahora vuelvo a pasar. Pero ahora voy a mover un poco la hoja y lo voy a hacer de esta forma. Perdón, lo voy a hacer de esta forma para no tratar de manchar, de pasar a llevar con tinta, ¿cierto? Lo que ya he avanzado. Comienzo de esta forma entonces ahora a trazar en otro sentido. Horizontal. 2 casilleros. ¿Se dan cuenta cómo voy armando la intensidad diferente de cada matiz, de cada tono? Lo que era color, todo lo que era tono lo transformo en trama, en punto, en achurado. Y aquí me detengo. Ya, la tercera pasada tampoco se la doy a este. Y ahora la otra pasada que voy a hacer es vertical. Y ahora me aproximo mucho más al negro. Como ya ha secado un poco, el primer casillero me permite pasar encima. Recuerden que si el papel es muy delgado, no les va a permitir hacer esto. Se puede romper, se puede saturar por la humedad. Trazo el segundo, trazo el tercero. Y en el cuarto me detengo, entonces ahora. Ven cómo se va armando la trama, la degradación. Ya casi llego al negro. Dejé sin intervenir el primero. Le di una pasada a los casilleros y el segundo lo dejé sin intervenir. El tercero está solamente con una trama doble. El cuarto solo triple. Y así voy avanzando. La que voy a hacer ahora entonces es otra vez diagonal, pero ahora ya no comienzo, ¿cierto?, de lo más claro, sino que solamente me concentro aquí en los más oscuros para lograr que el primero de este lado, de este extremo, quede como el negro. Vuelvo a repasar entonces. Solamente el primer casillero, que es el negro. Y saturo completamente toda la trama. ¿Ven? Y así trabajo yo entonces. ¿Cómo es en la trama en tinta china? Todo lo que es color yo lo traduzco de esta forma, a trama, a punto. Yo puedo ocupar líneas, ¿cierto? Como les mostré. Puedo ocupar puntos o puedo ocupar mezcla de ambos. ¿Ya? Puedo combinar mezcla, puntos y tramas, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo llevo esto a un objeto? Lo que hacía anteriormente. ¿Se acuerdan cómo hacía yo? ¿Cómo representaba yo un cuadrado? ¿Cómo representaba un círculo? ¿Y cómo representaba un triángulo? En el caso de las figuras planas, ¿cierto?, es cuadrado, es triángulo. Pero en el caso de las figuras curvas, es cono. Es cono, ¿ya? Puedo agregarle este detalle para que se vea en volumen, el cono. ¿Ya? Ahí. Y la esfera, y el círculo, perdón, se convierte en esfera. Entonces, tomo la pluma ahora y comienzo a hacer el desafío del cono. Voy a trazar primero su forma de contorno, su forma de cuerpo. Si se dan cuenta, construyo una línea de un extremo a otro, de un punto a un punto. No hago esto. No hago esto con la línea. En esta ocasión no. Y la parte de abajo, ¿cierto?, siempre moviendo el papel, como se los conté en la cápsula anterior. Siempre yo puedo tener esta opción de girar el papel ya para acomodarlo y no tener yo problemas de mecánica. Ahora entonces comienzo a trazar lo mismo que hice en el casillero de los rectángulos,
pero lo hago ahora en el cuerpo del cono. Trazo una vez, ¿cierto? Lo mismo que hice acá. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que voy logrando la trama completa, el objetivo que yo quiero. En este caso lo voy haciendo de memoria porque yo no tengo la división de los casilleros a la vista. Yo sé que están aquí. Voy a trazar, ¿cierto? Más profundo, más oscuro, a un lado. Y ya se empieza a visualizar la curva. Hacia este otro lado dejo la línea más abierta, ¿cierto? Simulando la luz. Este es el principio tradicional del dibujo en tinta china. Voy construyendo de esta forma el trazado. Recuerden que en el interior del cono yo hago en el efecto contrario, en el sentido contrario, perdón. Si partí de izquierda a derecha, aquí lo hago de derecha a izquierda. Y voy aclarando hacia el lado contrario. Puedo repasar y oscurecer aún un poco más. Vuelvo a cargar un poco la tinta. Siempre recuerden mantener el tintero, ¿cierto? Más cerca del centro de la mesa y no tanto de las orillas y el lugar donde se puede dar vuelta y tener algún accidente. Ahora termino de rellenar, ¿cierto? Esto lo puedo hacer hasta llegar al negro. O puedo pasar al siguiente diseño, como es la esfera. La esfera, el círculo, yo lo puedo hacer con una línea, un círculo, o puedo intentar hacer el círculo en 2 líneas. ¿Ya? Y ahora entonces comienzo otra vez. Todo lo que es sombra. Marco, ¿cierto? Primero la zona que voy a trabajar. Si se me hace más fácil. Y luego comienzo a tramar. Siempre en la forma circular. Voy dándole la curvatura al objeto. Dejo esta zona, ¿cierto? Más intenso, más negro. Y le voy dando la forma. La intensidad hacia un lado, hacia el otro, las líneas se van cruzando y van armando la trama. Voy a repasar más intensamente este lado para que quede más negro. Trato de no reventar, de no exagerar con la cantidad de negro, con la cantidad de tinta, para no perder las líneas. Que se vea hasta el final que es trama. Que el negro se logra cruzando diferentes líneas. Todo lo que yo vaya a dibujar ahora, a ilustrar en blanco y negro, lo voy a hacer de esta forma con la pluma. Como no me permite dibujar, o sea, degradar en tonos grises, en matices grises como el lápiz grafito, yo la pluma la trabajo de esta forma, con líneas, puntos y achurados. Ahí voy logrando el objeto. Finalmente el cuadrado lo voy a hacer acá un poco más grande. El cuadrado, o ahora el cubo en realidad. Puedo yo hacer, a ver cómo lo hago. Puedo hacerlo de esta forma, ¿cierto? Más simple. Y unir las diagonales, ¿cierto? Entonces solamente lo que voy a entintar es solo una parte. Puedo hacerlo así entonces. De punto a punto, de extremo a extremo. Una sola línea. Deben practicar el pulso. Deben ir practicando, mejorando poco a poco.
Ahí tengo cierto un cubo básico y ahora voy a rellenar entonces las caras para ir matizando y para que me vayan entendiendo cómo lo haría yo. En el caso de tener 3 caras. En el caso de 3 caras voy a dejar una cara en blanco, voy a dejar una cara muy tramada, muy en penumbra y un tono medio. La cara más oscura la voy a tramar en sentido opuesto a la más clara. Hacia donde está el color más claro voy a dejar el tono más oscuro. Voy a lograr ese contraste óptico, que lo haría cromático si fuera en colores. Es como debería ser en colores. Doy entonces una segunda trama, ¿cierto? A esta otra cara, que va a ser, ¿cierto?, secundaria, no es tan intensa. La voy a dejar más suave. Vuelvo a cargar la tinta. Y voy rellenando ya lo que me falta. La tercera cara entonces ya quedó ahí compuesta en un solo tramado. Y la cara que voy a dejar aquí en sombra la trato de aquí, de este lado hacia atrás. Como les conté delante, este lado que está cerca del blanco es el que voy a dejar más intenso, más negro. Voy a girar la hoja para facilitar el tramado. Un poco más en un sentido y en otro. Recuerden que puedo darle un espacio de secado, tal vez si el papel es muy delgado o si están viendo que se puede romper. Puedo yo esperar que seque. De preferencia siempre utilicen un papel más grueso. Yo en este caso utilizo el que tienen más a mano, que es la hoja de bloc. Pero a mí me gusta mucho el papel cuché o el papel opalina para trabajar en tinta china. Más adelante vamos a hacer un ejercicio en color también, con tinta china y en diferentes papeles. Ahí ya tengo ya la trama casi cerrada completa. Me acerco al final ya. Hacia atrás voy abriendo la trama, no la voy a dejar tan cerrada. Debe quedar sí el doble, que se note la diferencia entre un lado y el otro. Me refiero a la intensidad de trama. Aquí puedo volver a repasar un poco más la sombra. Nada más que eso. Y termino ya dándole estos detalles aquí, cerrando la trama negro, casi, muy oscuro. Ahí. Si se dan cuenta, la dejé más intensa, más oscura acá al principio, y hacia atrás la dejé mucho más abierta, menos sombra. Una última pasada. Acá en la orilla quiero que se distingan. Otro detalle que yo estoy logrando con las tramas, con los achurados, igual como lo logro aquí en las sombras, con los grises, con los matices grises, es ocultar el trazo previo, el trazo original. Yo cuando trabajo así los achurados con tinta china, la línea previa, la línea original queda oculta, queda debajo de las tramas, de todos los tramados, de todos los achurados, todas las sombras, ¿ya? A lo mismo que lo haría aquí en el grafito, cuando yo voy rellenando con grises o con el color, debo tapar el boceto original, ¿no? Debe quedar oculto, debe transformarse, convertirse todo lo que es línea en matices, en tonos. Esto es, hasta aquí esta clase de dibujo, como yo ocupo la pluma en el papel. Lo dejamos para la siguiente. Voy a hacer una siguiente clase, voy a seguir trabajando el tema de la pluma. La tinta china es un tema que a mí me encanta, es muy amplio, así que nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén bien, cuídense.